Es un placer también presentar al doctor Simarro, no solamente por su gran currículum, evidentemente, sino porque le veo como uno de los pioneros en el abordaje del lipedema, una persona visionaria y que siempre está en constante renovación y reinvención. Y para mí es un orgullo que estés aquí con nosotros, que dediques tu tiempo y que tenemos bastantes personas admiración a tu trabajo y a tu tesón. Muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a Curro y a Dalipe por la invitación a esta divulgación del lipedema y a contaros un poco los últimos avances que tenemos en el lipedema, que os puedo asegurar que son importantes. Gracias a la organización, gracias a todas por asistir, y como tenemos poco tiempo vamos a empezar muy rápido. Vamos a hablar de nuevos avances en el diagnóstico y en la fisiopatología del lipedema. De la justificación del tratamiento de la lipomesoplastia ya hemos hablado mucho, vamos a hablar un poquito, pero sobre todo del lipedema y de algo que está en marcha. No puedo contar todavía lo que hemos avanzado en los últimos meses en el diagnóstico, porque se va a publicar una hipótesis nueva de la fisiopatología del lipedema. Os puedo asegurar que esta hipótesis que se va a publicar en los próximos meses va a ser absolutamente revolucionaria. Sé que llevo tiempo diciendo que se va a publicar y os cuento. En el mes de marzo del 22 enviamos a la revista Medical Hypothesis un artículo cuyo título era, en inglés, porque hay que publicar en inglés, Inflammatory Compartment Hypothesis for Lipedema and Other Chronic Inflammatory Disease of Women, y los autores de la publicación éramos la doctora Herbst, que no sé si sabéis algo de la doctora Herbst, pero posiblemente sea la mayor investigadora a nivel mundial, la médico que más ha publicado sobre patología del lipedema. Bueno, pues es muy buena amiga mía, hemos investigado juntos y vamos a publicar esta hipótesis. Pero paso lo siguiente. Este es el borrador que mandamos a Medical Hypothesis, ¿vale? Esto se mandó en el mes de marzo, me parece que de este año, y nos respondieron. El artículo tenía 58 páginas, era casi un libro, y referencias bibliográficas 293. Lógicamente la revista nos lo devolvió, porque era un artículo demasiado extenso. Un artículo habitualmente suele tener 15 a 20 páginas, tenía 58. La verdad es que quisimos contar tantas cosas que habíamos descubierto que nos pasamos. Y la revista nos dijo que era un trabajo muy bonito, pero que aquello daba para un libro, pero no para una publicación científica donde tienen que publicar pues cada número 15, 20 artículos, pero no hacer un artículo monográfico, poco menos. Lo curioso de esto es que nos hicieron un favor, porque desde que nos lo devolvieron y empezamos a rectificarlo, al estudiarlo y al pensarlo, hicimos nuevos descubrimientos en la fisiopatología del lipedema. Todas sabéis que a fecha de hoy no sabemos por qué se produce el lipedema. Hay alguna hipótesis por ahí, pero no se ha demostrado claramente. Bueno, pues lo que nosotros proponemos, la doctora Herbst y yo, es algo absolutamente novedoso y que además explica el lipedema de cabo a rabo, todo. El porqué del lipedema, el porqué del dolor, el porqué del desarrollo, el porqué de la relación estrogénica, el porqué de la herencia, el porqué de la inflamación. Entonces, cuando nos lo devolvieron, que fue, repito, en el mes de marzo de este año, empezamos a redactarlo y ahí tuvimos en Madrid 2 visitas. Una de ellas, la doctora Karen Herbst, que vino a visitar la clínica, estuvo con nosotros pues casi 10 días, diagnosticando, viendo los tratamientos que hacíamos, sugiriendo ideas, dando ideas y complementando ideas. Y por último, el doctor Pérez Monreal, no os sonará, pero Pérez Monreal es uno de los, posiblemente, si no el mejor, de los mejores angiologistas en toda España, un auténtico experto en ecodoppler, un experto en cirugía vascular, en angiología, y tuvimos la enorme suerte de que nos viniera a ver y ayudar pues en el mes de julio, y después le encantó lo que vio, le encantó lo que descubrimos,
y volvió en septiembre, pero en septiembre estuvo un par de días nada más. Gracias a uno y a una y a otro hemos adelantado y cosas que no sabíamos, cosas que aún coleaban en la hipótesis y nos preguntábamos esto por qué o esto por qué, pues hemos adelantado muchísimo, de modo que realmente nos hicieron un favor diciéndonos que era un trabajo muy extenso y que lo vamos a publicar en 2 partes además y que lo hiciéramos más pequeñito. ¿Y los avances cuáles son? Pues avances en el conocimiento de la circulación linfática, avances en el diagnóstico ecográfico y ecodoppler y mejor conocimiento de los métodos diagnósticos actuales de la circulación linfática. Y en cuanto al sistema venoso, también hemos avanzado en el conocimiento de la circulación venosa en los miembros inferiores, hacemos un mejor diagnóstico ecográfico y elastográfico, y hacemos un mejor conocimiento de los diagnósticos de la circulación linfática. Bien, ¿qué conlleva este mejor conocimiento? Pues que el diagnóstico ha mejorado todavía más, que el tratamiento ha cambiado, y esto es importante decirlo, el tratamiento que hacíamos en febrero de este año y el que hacemos ahora con los nuevos conocimientos realmente ha cambiado, porque al conocer mejor la fisiopatología de la circulación venosa y linfática en los miembros inferiores, no solo hacemos mejor diagnóstico, sino que conlleva un mejor tratamiento. El tratamiento que veníamos haciendo, de verdad que ha quedado obsoleto. Ya sabemos, incluso en algunos casos en los que no teníamos resultados, efectividad, por ejemplo, los dolores en los miembros inferiores, en la parte sobre los maleolos, a la mitad de la pantorrilla, siempre nos preguntábamos, ¿por qué en algunos casos sigue doliendo en esa zona? Pero ojo, no solamente con nuestro tratamiento, sino con la cirugía. A fecha de hoy sabemos por qué ocurre, tanto con uno como con otro. Ese dolor y esas mujeres delgadas con lipedema, que las hay, que tienen un dolor importante en la parte inferior de la pantorrilla, sabemos por qué ocurre. Eso no lo sabíamos. Sabíamos que había pacientes que mejoraban mucho y pacientes que no tanto, pero no teníamos claro el porqué. A fecha de hoy lo sabemos perfectamente y sabemos tratarlo. Todo esto que hemos aprendido, el problema es que no lo podemos contar todavía, porque cuando publicas un trabajo científico, la revista te exige que hasta que no lo publiques, no lo cuentes. Pero tristemente no solamente es por eso. Tristemente es porque en el mundo médico y científico, pues hay muy buena gente y no tan buena gente. Y no es la primera vez que cuento en un congreso algo y al día siguiente o a los 6 meses alguien está haciéndolo sin referir ni tan siquiera que aquello lo vio en un congreso en el cual yo lo conté. Entonces, entre que la revista me dice que tengo que guardar silencio y entre que mi experiencia me dice que si lo cuento sin haberlo publicado, alguien se puede marcar que ha sido quien lo ha descubierto, o cuando lo hace no decir que eso lo dijo el doctor Simarro en tal reunión, pues entonces hoy lo que voy a contar, y siento decirlo, va a ser bastante, pero muchísimo menos de lo que podría. Gracias a Dios la publicación está en revisión y creo que en pocos meses, antes de Navidades espero, estará publicada. Y os puedo asegurar que esa publicación va a ser un auténtico impacto, porque va a explicar por fin cómo se produce el lipedema. Y esto es fundamental, porque si explica cómo se produce el lipedema, los tratamientos no quirúrgicos mejoran, pero incluso los tratamientos quirúrgicos también. Porque soy consciente de que muchos cirujanos, cuando operan, el resultado que tienen, a veces, muchas veces, es positivo. Los fisioterapeutas, cuando hacen un tratamiento, pueden o no tener tanto resultado. Y creo que en muchas ocasiones no saben el por qué. Pues os puedo asegurar que cuando lean esto, van a saber, los cirujanos, mejor su cirugía. Los fisioterapeutas, mejor su tratamiento. Porque en una enfermedad que no conoces la fisiopatología,
no sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero una vez que la conoces, ya puedes empezar a trabajar en ella y puedes empezar a diseñar soluciones. Por eso, os repito, voy a contar lo que pueda, pero el trabajo se va a publicar dentro de poco tiempo y acordaros de esto. Va a ser absolutamente revolucionario y va a explicar perfectamente dónde, cómo y por qué empieza el tratamiento. Porque hay mujeres con lipedema que no les duele y que tienen un volumen importante. Y otras que están delgaditas y que les duele y les duele un montón. ¿Por qué? Después de tratamientos quirúrgicos siguen doliendo las piernas, por ejemplo. Hay un porcentaje relativamente alto. En estudios publicados, estudios a 8 años, esto lo hablaba en un congreso hace poco con un cirujano alemán que tiene un histórico de cirugía tremendo. Bueno, pues lo comentaba y me decía que sí, que aunque tenga muy buenos resultados, que hay pacientes que después de la cirugía siguen con dolores, otros no, y no sabía por qué. Hablamos de un tío que ha publicado mucho y que sin embargo, a pesar de todo, no lo sabía. Todo esto va realmente a saberse. Pero mientras tanto, os voy a contar lo que os puedo contar. Lo primero es el sistema linfático. El sistema linfático es el gran desconocido, ¿vale? Todos hablamos de sistema linfático, que si el linfedema, que si tal, pero se diga lo que se diga, el sistema linfático es desconocido. Y por ejemplo, el puntero láser, ¿dónde está? Por aquí. A ver. La luz, es que no veo la... El verde. ¿Vale? Bien, esto es una pierna y vosotros sabéis que el sistema linfático hay un sistema linfático superficial y un sistema linfático profundo. Bien, esto está definido más o menos. Pero ¿quién sabe que el drenaje superficial de la mitad inferior de la pierna se realiza principalmente por el sistema linfático en 4 ramas distintas? Esto es nuevo. Esto está publicado ya, hace muy poco, muy poco. Y hay un estudio que demuestra que el sistema linfático tiene 4 caminos de drenaje. El linfático superficial, que drena el 72% del linfático. Ojo que hay un linfático profundo que por lo tanto drenará el 28%. Y este linfático superficial drena por 4 ramas distintas y perfectamente definidas. ¿Vale? De modo que tenemos una rama, no se ve bien aquí, pero esta morada es esta es la anteromedial, anterior interna, esto es un corte a nivel de tobillo. Tenemos esta rama, que sería esta de aquí. Tenemos la rama anterolateral, esta de color verde, que sería esta de aquí. Tenemos la rama posteromedial y posterolateral. Pues bien, las más importantes son estas dos de aquí. El trabajo de Sinacoa dice que el drenaje de la mitad inferior en el superficial, que es el 72%, se produce principalmente en estas ramas. Y que si estas ramas se ocluyen, el linfedema no será excesivamente importante, pero que si estas dos ramas se ocluyen, que vienen por aquí, esto viene a través de la rama de la safena menor, que es la roja, y esta otra, la posteromedial, viene a través cercana a la safena mayor. Y son las dos ramas más importantes de drenaje. Si estas dos se atascan, ¿vale?, vamos a tener un pequeño linfedema. Pero si estas dos se atascan, vamos a tener un gran linfedema. Y estamos hablando de una enfermedad, el lipedema, que tiene muchas similitudes a nivel linfático con el lipedema. ¿Y por qué os cuento esto? Pues muy sencillo. Porque una de las cosas que vemos... bueno, primero, ¿cómo lo averiguan los investigadores? Normalmente, a las que os hayan hecho una linfogamografía, habréis visto que os pinchan un solo pinchazo ahí aproximadamente. En ocasiones alguna es difícil,
Os pueden haber hecho 2 pinchazos, uno en la planta del pie y otro aquí. Pero normal es uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico que hace este trabajo, que se llama Sinacoa? Bueno, pues pincha en todas estas zonas y por medio de una angiografía con verde de indocianina va viendo de dónde drenan y dice, vaya, pues estos de aquí drenan por aquí, vienen por aquí y suben para arriba. Y entonces así es como define esto. ¿Y por qué os cuento esta historia? Pues muy sencillo. Porque normalmente lo que se pincha en la linfogammografía es ahí, entre el segundo y tercer dedo. Y un solo pinchazo. Y vuelvo ahora para atrás. ¿Qué vamos a ver si pinchamos ahí? ¿Qué rama vamos a ver? Esta. Pinchamos ahí. ¿Qué rama es esa? Poco importante. La linfogammografía que os hacen no ve prácticamente nada del sistema linfático. A todas las que os han hecho linfogammografía y solo os han pinchado en un solo sitio, que sepáis que según este trabajo y según los avances, esa linfogammografía no demuestra nada. Y esto es importante, que lo sepáis. Esto y el conocimiento del sistema linfático profundo, porque para saber curar hay que conocer. Bien, pues esto es otra cosa. Pero es que resulta que hay otra técnica que se llama la indocianina verde, con el cual intentan los angiólogos, que saben de esto, dicen, bueno, vamos a complementarla. ¿Y por qué lo van a complementar? Porque resulta que la indocianina verde no penetra más de 12 a 15 milímetros. Todo lo que sea daño en el sistema linfático por debajo de 15 milímetros, imaginaros en un lipedema como tiene la pierna, no lo ve la indocianina verde. Con lo cual, un método diagnóstico que parece que es tan maravilloso, puede que en un linfedema, para ver lo que se llama el dermal backflow, puede valer. Pero si hay demasiado dermal backflow, que es que el flujo linfático se va a la superficie de la piel, tapa lo que hay debajo y ni siquiera llegas a ver a 12 milímetros. Pues bueno, normalmente en la indocianina verde se pincha en estos 3 sitios. Y vuelvo otra vez atrás. Estamos pinchando aquí, aquí y aquí, en los sistemas menos importantes. Nuevamente, la indocianina verde tampoco nos vale ni por profundidad ni por sitio de pinchazo a definir dónde vamos a pinchar. Y vuelvo a decir, ¿qué ha ocurrido con esto? Que se dice, no, usted no tiene nada, el lipedema no afecta al sistema linfático. No sé ver lo que usted tiene porque la técnica que estoy utilizando es incorrecta. Y esto es muy nuevo. Actualmente en algunos hospitales se hace mejor y hacen linfogammografía indirecta. Aquí ya pinchan en la cara, en el pie. ¿Y qué es lo que consiguen con esto? Ver el sistema linfático profundo. Ojo, siguen viendo del superficial, que es el 72%, solamente un trocito, pero ya me ven el 28% del profundo. Algo me están haciendo, ¿vale? Pues esto es lo que está mejorando. Y yo espero que en los próximos años, como se está empezando a hacer, Suami y Sinacoa lo hacen, se pincha en 4 lugares del pie y además en la planta del pie o bien en el triángulo de Käger, que está como donde el tendón de Aquiles, más o menos, para ver todas las vías linfáticas, porque si no, no se ven. Y hacer un diagnóstico de un lipedema sin saber las vías linfáticas es jugar a ciegas. Pero sigo. Conclusión, los actuales estudios radiológicos del drenaje linfático en miembros inferiores pudieran no ser de mucha fiabilidad diagnóstica. Y esto es triste decirlo, pero lo estáis viendo. Y eso que os he enseñado está publicado muy recientemente. Sistema venoso. De esto podría hablar mucho, pero no puedo. Nuestras investigaciones nos demuestran que en el lipedema hay una insuficiencia venosa crónica que puede terminar en un flevedema o flebolinfedema. Sin embargo, es característico del lipedema que aunque haya insuficiencia venosa, el ecodoppler de las venas del sistema profundo y superficial sea no patológico, excepto en casos avanzados. El por qué lo explicaremos en la hipótesis. Baste por el momento saber que desde nuestra investigación el habitual ecodoppler solo nos mostrará flujo retrógrado, es lo que ve el Doppler, que el flujo a través de las venas se invierte cuando la enfermedad está muy avanzada y sin embargo
y sin embargo habrá una insuficiencia venosa crónica casi desde su comienzo. ¿Por qué os creéis que os salen varices a las que tenéis lipedema? ¿Porque sí? No, porque hay una insuficiencia venosa crónica. Pero os hacen un Doppler y lo que no es como aquello de que os ponen una dieta y no respondéis y no os creen. Y entonces decimos, es que es una característica del lipedema. Bueno, pues una característica del lipedema que vamos a publicar es que el ecodoppler de las venas safenas y de las venas del sistema venoso profundo es normal, pero hay una insuficiencia venosa. ¿Vale? Hay una insuficiencia venosa. Y ahora os voy a dar una pista, porque no puedo, lamentablemente, no puedo contar más. Bastante. La afectación venosa del lipedema que no se diagnostica con el ecodoppler explicaría el porqué de muchos dolores en el lipedema. En el linfedema no hay dolor, pero sí aumento de volumen como en el lipedema. ¿Por qué no hay dolor? La respuesta es que en el linfedema no hay afectación venosa o no es tan importante como en el lipedema. ¿Por qué las lipedematosas delgadas tienen dolor? Por los daños venosos. Os diré que en nuestras investigaciones sabemos que una gran parte del dolor de la mujer con lipedema es por la insuficiencia venosa crónica que tiene. Y aquí todos diréis, pero bueno, ¿y esto? Dadme tiempo. Leer el artículo y ahí viene claramente demostrado cómo y por qué, y va a ayudar en el diagnóstico del lipedema mucho a partir, pero vamos, muchísimo a partir de su publicación. Es que vuelvo a preguntaros, nunca os habéis dicho, o sea, yo tengo las piernas gruesas como una mujer con linfedema, pero a ella no le duele ni a mí sí. Si yo tengo una afectación linfática, ¿vale? Pues entonces a ella le debería doler o a mí, ¿no? ¿Y a mí? Pues porque tienes una afectación venosa, tienes una insuficiencia venosa crónica y eso, por distintos motivos, te va a producir las varices y el dolor. Y además observar dónde duele en la parte de abajo de la pierna, porque una de las cosas, y a las que estéis aquí y tenéis lipedema, que os puedo contar, el daño venoso explicará por qué los músculos más afectados son el flexor largo de los dedos, el sóleo, perdón, el flexor largo es el sóleo, que es este, y el gastrocnemio. Y ahora, a todas las que estáis aquí, os diría, a todas las que estáis, ya termino, a todas las que estáis aquí os diría, palparos el interior de la pierna y apretaros desde el tobillo hacia arriba y observaréis que esa es la zona más dolorosa. Hacer lo contrario en el otro lado, no os duele, pero palparos el gemelo, ¿vale? Y veréis cómo es el gemelo interno el que duele, no el externo. ¡Qué curioso! Bueno, pues nadie os habría explicado esto. En la hipótesis lo explica perfectamente bien. ¿Por qué es la parte interna? ¿Por qué es la parte de abajo la que está dañada por los daños venosos? Y seguimos y terminamos. Existe en la aplicación inyectada en tejido celular subcutáneo según un patrón de distribución específico, múltiple, simétrica y ecoguiada. Hay otras técnicas de inyección de medicamento, pero la ventaja de la lipomesoplastia es que la inyección múltiple, simétrica y ecoguiada distribuirá la medicación puntualmente. Son muchos pinchazos. No son 3, no son 4, no es una inyección intramuscular, no es una inyección intradérmica o una intravenosa, no es mesoterapia, no es infiltración, no. Estamos hablando de muchos pinchazos para que infiltrar el tejido graso con medicación que estimula la circulación, el metabolismo, desinflama y hace que la respuesta con una dieta cetogénica sea la adecuada. Y terminamos, porque esto es muy cortito, resultados de los tratamientos que tenemos, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Los resultados que tenemos, quien se ha tratado con nosotros puede certificarlo. Aquí lo veis. Fijaros, esta es una lipedematosa delgada. Decís, coño, esta no tiene lipedema. Lo tiene. Esta mujer tenía unos dolores en las piernas de abajo que los vasculares no sabían qué era. Y mejoró. Esta no es una lipedematosa delgada, es una clara lipedematosa. Bueno, estas son fotos, pero el que quiera ver fotos, que vaya a la página web. Y esta es una que me gusta mucho.
Y la pongo como última porque ayer estaba con el director del máster de cirugía, medicina y cirugía cosmética de la Universidad de Barcelona, donde daba una clase, y esta es una familiar suya que me mandó a mí a tratarse. Y observáis cómo se queda. Y terminamos. Listo. Bueno, muchas gracias, doctor Simarro. Me ha encantado que además te has ceñido al tiempo, porque el doctor Simarro podría hablar horas y horas.